Bien, gracias y paz sea con cada uno de ustedes. Continuamos. Quiero hacer un pequeño resumen del estudio del Sabbat, que el Sabbat fue el viernes. Todos los Sabbat del el hebreo, los días no empiezan como los nuestros, la mañana, la tarde y la noche. No, ese es de tarde a tarde. No lo dispusimos así. El Creador así dijo y fue la tarde y la mañana del primer día. Está hablando desde el Génesis. La tarde y la mañana es el primer día, hasta la otra tarde ya se cambia el siguiente día. Entonces, si decimos el día séptimo, es el día que se debe de reposar. El día séptimo viene a referirse a ser el día, el cierre del viernes, o sea, oscureciendo el viernes, se acaba el día sexto. El día sexto se termina y empieza el día séptimo. En la noche del viernes, y en la mañana del sábado, hasta que declina y se mete el sol, termina el día séptimo. Entonces el día primero, ¿cuándo es? Sábado en la noche. El día primero es sábado en la noche. Así que cuando muy de mañana va María, muy de madrugada, fue la madrugada del domingo para nosotros. Porque literalmente Yeshua se levantó antes. Se levantó el sábado en la noche. Porque María fue por muy de mañana, no quiere decir que es la hora en que resucitó. Es la hora que a María se le ocurrió. Y si tú crees que él resucitó en domingo, pues estás en un grave error, entonces eres un mariano. Porque es la doctrina de María. Y que ella no la enseñó. Sino ella, dice, está escrito, muy de mañana ella fue. Pero bueno, ese es un precepto muy importante. El resumen de esto que estamos estudiando, si recuerdan, es: escucha, oh Israel, la buena nueva de salvación. ¿Cuál es esa buena nueva de salvación? Porque buena nueva de salvación significa evangelio. Evangelio, de la palabra griega, te está refiriendo a buena noticia. Y eso más adelante se los voy a ir aclarando poco a poco. Solo es un adelanto. Así que escucha, oh Israel, las buenas nuevas de salvación. Y voy a llegar al tema de las dos casas. ¿Por qué son dos casas en Israel? En todo caso sería una casa, ¿no? Porque son las 12 tribus de Israel. No, porque hubo una división. Escrituralmente hubo una división. Si recuerdan, vimos Adán y Eva tuvieron su falta y fue por haber comido. Así que digan, ay, qué drásticos, por comer cerdo no te vas a ir al infierno. Sigue jugándole, ¿no? Al héroe, o sea, no, yo no soy el que va a juzgar, ni el que da permisos, ni el que hace eso. Y qué triste es pensar que el Mesías vino a morir para que tú puedas comer cerdo, ¿no? No le veo no le encuentro el sustento bíblico. Vimos el problema de los ángeles que pecaron, vimos el problema de Sodoma y Gomorra por no obedecer la ley, fueron pecadores. Vimos que Pedro nos explicó sobre los falsos maestros. ¿Cuál es el problema de los falsos maestros? Que no están enseñando que pecado es infringir la ley de Dios. Porque, ¿qué es pecado? Infringir, así como te pasas un semáforo, infringes la ley. Así como tú no guardas un mandamiento, infringes la ley. Y el que practica las infracciones a la ley de Dios, ¿qué es? Es un hijo del diablo. Recuerden que practicar refiere del diccionario, porque dice el que practica el pecado, no el que peca. Porque dice, aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todos cometemos errores. Pero eso no te da permiso a hacer lo que te venga en gana y a infringir la ley, sino dice el que practica el pecado. La palabra practicar, ¿sí? Quiere decir que realizas varias veces algo que se ha aprendido, ¿sí? Para adquirir habilidad o experiencia en ello. O sea, adquiriste habilidad y experiencia en estar infringiendo la ley y sigues y sigues y sigues. Entonces, si tú dices, yo no peco, si no guardas Sabbat es pecado. Y si tú dices que Sabbat es el único que fue abolido de los 10, no existe ninguna parte de las escrituras que diga tal cosa. Ahora, yo les pregunto,
se saben todos los mandamientos. Recuerden, unos dices, bueno, son 10 mandamientos. No, esos son los 10 mandamientos para dar testimonio. No es la base de todo. O sea, la base de todo es amar al prójimo. Pero quiero que se entienda que los 10 mandamientos simplemente es una parte. Porque son 613. ¿Por qué son 613? ¿Por qué son tantos? ¿Y cómo me voy a aprender tantos mandamientos? Pues de eso se trata. Yeshua dice que tenemos que enseñarlos. Entonces, ¿sabes? Por ejemplo, voy a dar uno hacia el aire. Si viene un trabajador contigo, dice la ley de Moisés, dada a Moisés por Dios, que si tú tienes un trabajador, conforme acordaste el pago, no se lo vas a retrasar. Nada de que, vente mañana, porque eso es un pecado. Eso está en la ley de los 613. Se acerca una fiesta, la fiesta de las trompetas. Trompetas en el hebreo, ¿cómo se dice? No, trompetas. En el hebreo, shofar. O sea, tú ves el cuerno es el cuerno del carnero. Ese es un mandamiento. Está dentro de los 613, dice, y guardarás las fiestas, pero son las del Eterno, no las de la Iglesia Católica. Dice, guardarás la fiesta y tocarás el cuerno del carnero. Ese es shofar. Esto es el shofar. Este es un cuerno de carnero. Hay unos muy bonitos, grandísimos. Pero el que se toca, el de la fiesta es este, y no nada más es un shofar, se tocan varios. Bueno, ese es un mandamiento que se debe de hacer. Es un mandamiento positivo. Así que aprendimos también, como resumen, que no todos somos hijos de Dios, o no todos son pueblos de Dios. ¿Por qué? Porque di dos ejemplos. Número uno, el primer ejemplo que di fue el de la cananea. Señor, Señor, mi hija es atormentada. Y decían, Señor, ya, cállala, viene atrás de nosotros, grite y grite. Y de hecho el título es la fe de la cananea. La cananea es hija de Cam, el hijo de Noé, el que vio con morbo a su papá. Con morbosidad vio a su papá. Descubrió su desnudez. Entonces, él fue maldito por haber hecho eso. Entonces, esa descendencia de él viene maldecida. Y ahí entra otra parte de la que dices, ¿no? O sea, el descubrir la desnudez de tu padre es un mandamiento también, que dice que no lo debes de hacer. Ah, sí, ese es otro de los 613, o sea, y dices, bueno, de los 10 mandamientos, ¿dónde entra? ¿No? No está. No puedes dormir con tu nuera. Y estoy hablando de tener relaciones sexuales. O sea, ¿por qué no? Porque está dentro de ¿dónde están los 10 mandamientos? Si dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, la quiero amar, o sea, no. Eso es aberrante. Es esposa de tu hijo. Tú no debes de meterte ahí. ¿Y dónde lo dice? En los 613 mandamientos. Y así van a ir viendo muchos, y son muchos mandamientos que poco a poco, y ahora ya por regla, tú lo sabes. Tu ley moral lo sabe. No debo de hacer eso. Y hay más de lo que se ignora. Y vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Porque en este caso, recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasó? La cananea viene, el ejemplo es que la cananea no era hija de Dios y se lo dijo, no eres del pueblo. Y la rechazó. Sí la ayudó, pero no le dijo, tu fe te ha salvado. Dijo, hágase como pides y punto, se acabó. Le dio el don, le regaló la sanidad de su hija. Un milagro. Le dejó la migaja o le dio una mordida de pan. Pero a la encorvada, que la sanó en Sabbat. Y he aquí la hija de Abraham, 18 años encorvada, no necesita ser liberada. Sí, ha sido atormentada por el diablo. Toda enfermedad
Toda enfermedad es infracción hacia la ley de Dios. Y como no sabemos los 613, pues un montón de infracciones que tenemos. Entonces ahora, recordemos que la paga del pecado es muerte. Esto es para todo el ser humano. Estamos hablando de ser humano. No para los perritos, a los animalitos, o ¿sí me explico? No solo, la ley de Dios no solo es para los cristianos, no solo es para los católicos, no es solo para los ateos porque ellos no creen en Dios, es para todos. No importa tu religión, aquí no importa tu religión. Es que me dice una persona, es que hay muchas religiones, hay muchos dioses, está Buda, está no sé qué tantos me empezó a nombrar. Le digo, mira, que a ti te gusta acariciarle la panza a un gordo, ese es tu problema. Pero que eso sea verdad, eso es otra cosa. O sea, el tuyo es el único Dios. No, es mi, no, yo no creé a mi Dios. O sea, mi Dios me creó a mí, te creó a ti, creó a todo. El Dios del que yo te estoy hablando ha traspasado los tiempos. El Dios que yo te estoy hablando envió a su Hijo y resucitó de entre los muertos. El Dios del que yo te estoy hablando no hace excepción de persona. Así que su ley también es para todos. Porque dice Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías. Todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Entonces te está diciendo, todas las almas son mías. Es un Dios verdadero que nos creó. ¿Sí? Pero a su pueblo, al pueblo de Israel, le dio una ley de cómo se paga el pecado. ¿Recuerdan? Entonces, ustedes ven ahí, dice Levíticos, esos son los capítulos, el número 1, 2, hasta el 7. Esa es la ley que le dio. Esa es la ley añadida. Esa es la ley de Gálatas 3:19. Hasta que viniese la simiente, y ahorita lo vamos a ver, van a entender por qué. Esto que yo les acabo de decir, no todos van a poderlo entender. Y no es culpa mía que no lo sepa explicar, sino que no alcanzas el mérito para poderlo entender. Entonces, si quieres entender lo que estoy diciendo, vuélvelo a ver. Por eso lo subo a Facebook y lo subo a YouTube y lo tienes abierto. Esto está público, lo puedes compartir a quien se te venga en gana. Esto es gratuito. Entonces, esta es la ley añadida. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6 y 7. Fíjense bien cómo dice. Número 1, esos son los títulos que te arroja la misma Biblia. Los holocaustos. ¿Qué es holocausto? Cuando tú le ofrendas a Dios, el holocausto era quemado todo. Nada que se apartaba para uno, para otro. No, eso era ofrenda encendida. Todo. Por eso el 1 y el 2 van de la mano. Holocausto, 2, ofrenda encendida. 3, ofrenda de paz. 4, ofrendas por el pecado. ¿Qué es pecado? Infringir la ley de Dios. Ofrenda expiatoria. Leyes. ¿Leyes? No, que nada más es una ley de Dios. Leyes de sacrificios. 7, capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Todo es una serie de rituales de cómo puedes limpiarte, ¿sí? De haber infringido la ley de Dios. Así que, por ejemplo, dices, una ofrenda, un holocausto, una ofrenda es para agradar a Dios, así como Abel. Hay ofrendas por infringir la ley, para que pagues tu falta. Eso es lo que te está explicando Levíticos. Pero hay instrucciones de cómo se debe de hacer. ¿Te la mandó a ti como gentil? No. ¿A quién se la dio? Al pueblo de Israel. Se llama ley sacrificial. Capítulos completos de cómo se debe de hacer. Es la ley sacrificial, la ley de los sacrificios. Bueno, dices, ¿y qué? ¿Ley? Sí. ¿Qué significa ley? La ley en el hebreo la palabra hebrea es Torah. ¿Han oído esa palabra? Torah. Y todo luego, eso es de judíos. Torah, ¿sí? Significa dirección. Dirección de cómo debes de sacrificar. Debes tener una dirección, una instrucción de cómo, también significa instrucción. Cómo
debes de hacer tu sacrificio. Sin ella, sin esa ley, ¿cómo tú sabes que estás haciendo lo correcto ante Dios? La palabra Torah del Strong 8451, ¿ya la vieron? Torah, ley, leyes, enseñanza, dirección, instrucción. O sea, es que es ley. Es una ley, es una instrucción. ¿Recuerdan a la mamá? En Proverbios, cuando habla de mamá, dice, obedecerás la instrucción de tu madre. Y la palabra ahí escrita es Torah. ¿O que también esa te tira de la gracia? Porque dicen que la ley te tira de la gracia. O sea, es que no han entendido. Ahorita estoy separando paso a pasito, para que cuando lleguemos al momento entiendan de qué está hablando Pablo. Esto es lo que estoy haciendo. Si esto pierden el hilo, dice Pedro, en 2 de Pedro 3:16. Esto no lo entienden los inconstantes. ¿Por qué? ¿Qué es un constante? El que está pegado, entendiendo, para que puedas entender. Yo estoy haciendo una serie de videos desde hace años. Si tú te agarras uno por uno, vas a entender de todo lo que estoy diciendo. Y vas a poder entender el Evangelio y te vas a salir de todas esas sectas ladronas, engañosas, mentirosas que, mira, no te están ayudando en nada porque podemos ser hipócritas aquí. Yo puedo ser un vil hipócrita aquí, pero a Dios no lo engaño. O sea, esa verdad que les estoy predicando la tengo que llevar con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, en vida real. O sea, es algo real. Mi actitud, lo que tengo que hacer. ¿Se vale enojarse? Sí. ¿La puedes regar? Sí, pero tienes que levantarla. Esto no es una tradición que te traspasan tus padres, es una enseñanza que debes de traspasar a tus hijos. Enseñarles a guardar los mandamientos de Dios para que les vaya bien. No es nada más para ser hipócritas un día. Esto es para que te vaya bien en tu trabajo, para que te vaya bien con tus hijos, para que te vaya bien con tu esposa, para que te vaya bien con tus vecinos. Y aún así va a haber problemas. Pero esto no se trata nada más es de decir soy y no soy, o sea, aquí no se trata de engañarse. Porque esto es para todo el mundo. Porque se trata de encontrar algo muy importante que vamos a ir viendo. Ahora, ¿todos saben para qué es la Pascua o qué es la Pascua? La Pascua es un evento anual, ¿sí? Cada año. ¿Por pago de qué? De los pecados. Cada año se sacrificaba un cordero pascual para pagar los pecados anuales. Eso lo encuentran en Éxodo capítulo 12, versículo 37, y vamos a verlo hasta el 49. Éxodo 12, 37. Entonces, esto es un evento anual. Ahora, entiendan, Pascua, ¿qué es Pascua? Voy a intentar ser breve, pero me es difícil. Los israelitas salen de Egipto. Dice, partieron los hijos de Israel, versículo 37, de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuánta gente salió? Ahora, salen de Egipto. Déjenme decirles un dato muy importante. Salen de Egipto. ¿Por qué salieron de Egipto? ¿Quién los lleva? Aparte de Dios, ¿no? ¿Quién los lleva? Moisés. Vamos a entender esto. Esto es un dato muy importante. Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Entonces, cuando le da la promesa a Abraham, le advierte, pero tu descendencia va a caer en esclavitud. Eso lo pueden ver en Génesis 15:13. Van a ser 400 años de esclavitud. Eso es lo que les pasó en Egipto. ¿Por qué? ¿Por buena leña? Por pecadores, por infringir la ley de Dios. ¿Qué le hicieron a José? Lo vendieron como esclavo. Y lo vendieron como esclavo y ¿qué les tocó pagar? No. Pongan atención. Lo vendieron. Me oí como la gárgola.
No. Lo vendieron como esclavo. Hicieron esclavo a José. ¿Y cómo lo pagaron? Quedan esclavos en Egipto. Avisado a ellos por su comportamiento. Y su hermano los perdonó. Quedan esclavos en Egipto. Y aquí viene el porqué de la Pascua. Manda a un libertador a Moisés. Así nos mandó un libertador a Yeshua. Es exactamente lo mismo. Pero ahí tienes a todo tu pueblo en un solo lugar. Acá, ¿dónde tiene todo su pueblo? Esparcido en todo el mundo. No nada más son los de Jerusalén. Ahí nada más se quedó Judá. Y eso lo vamos a ir estudiando más adelante. No creo que llegue hoy. Se va a ir al Sabbat. El viernes lo vamos a estudiar. Se esparcieron. Entonces se está repitiendo lo mismo. Ellos son un ejemplo de lo que está pasando hoy en día. Entonces, también subió con ellos grande multitud de toda la clase de gentes, ovejas y mucho ganado. Aquí se les añadieron egipcios. Son los que les empezaron a decir, ya, hay que hacer un ídolo. Aquí está, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Por eso es la Pascua y los panes sin levadura. Son fiestas que les dijo el Señor que se tienen que celebrar. La Pascua es la primer fiesta de 7 fiestas. Dice, cocieron las tortas, sí, el 40, ¿verdad? El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Se acuerdan cuánto les dijo? Eso se lo advirtió a Abraham, desde Abraham. Cuando no tenía hijos. Cuando no había hijos. Dijo, ¿los puedes contar? No. Le dijo, van a ser como las estrellas. Ahí te está dando un número, no son las estrellas. Esa promesa la vamos a ir viendo y la vamos a ir desarrollando. Pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para el Eterno, para Dios. Por haber sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche debes guardarla para Dios, todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces, es que eso es para los judíos. Hoy, pon mucha atención. No es cierto, está diciendo, bueno, aquí así lo dicen, ¿no? Mundialmente así dicen, eso es de judíos. A ver, ahí dice Israel, para todas sus generaciones. Ahora, fíjense bien. Y el Eterno le dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Oh, nadie puede comer de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de que lo hubieras circuncidado. ¿Qué es la circuncisión? El pacto. El pacto, sale sangre, pacto con sangre, le quitan la carne del pene, le quitan el prepucio. Ese es el pacto que se tenía que hacer. Forzoso. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella ni quebrarás hueso suyo. Ahora entienden por qué a Yeshua, a Jesús, no le quebraron el hueso. Porque Él es nuestro Cordero Pascual. Ahora entienden la similitud. No, y ahí hay algo importante también, ¿no? El que dice el cristiano que nada más eso es de judíos, y eso es ordenado para ellos. Entonces no pudieran ellos no deberían de comer su pan que hacen, porque ahí dice que no lo pueden comer. Exactamente, pero ahorita van a ver cómo. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebrarás hueso suyo. ¿Sale? El 47. Toda la congregación de Israel lo hará. Todos los israelitas, no nada más los judíos. Judíos es Judá, una tribu. Y se quedó Benjamín con ellos. Y Benjamín fue absorbida por Judá. Entonces, quedaron nada más unos ahí. Y los otros 10, eso es lo que vamos a ir resolviendo. Ahora, fíjense bien. Dice el 48. Mas si algún extranjero, aquí ya entraron
extranjeros, no eres israelita, ¿sí? Mora contigo y quisieres celebrar la Pascua para Dios, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. ¿Se puede celebrar? Sí. Y esa será como uno de nuestra nación. Si se circuncida, es uno, es un israelita. Ah, pero ningún incircunciso comerá de ella, ¿eh? Si se circuncida, te vuelves israelita. Y fíjense bien cómo dice el 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre ustedes. Dejas de ser extranjero, pero es una misma ley para el de afuera que para el de adentro. Es la misma ley. ¿Entiendes? Todo mundo que tú agarras a un cristiano católico le preguntas, oye, la ley de Dios para el judío es eterna? Sí, sí, es eterna, para él es eterna. Entonces, ¿vamos a habitar con judíos, sí o no? Así que entonces, ¿qué? ¿No debemos tener la misma ley? ¿La del judío como para nosotros? ¿Y entonces por qué desechan la ley? La misma ley debemos de obedecer. Es para pagar pecados la Pascua, ¿no? ¿Y tú como gentil tienes alguna ley que te hayan dado para poder pagar? Porque no estamos hablando ahorita de Jesús o de Yeshua, porque vamos a hablar de él. Pero déjame decirte que Yeshua es judío, él sí es de la tribu de Judá, de judío, judío, judío. Es más, es un Mesías prometido para Israel, no al mundo. El porque de tal manera amó al mundo se refiere a que todos los suyos estaban esparcidos. Es decir, que es a todos. De hecho, Yeshua, no recuerdo, hay un versículo donde dice que Él no vino a salvar al mundo, sino a salvar a los suyos. Y lo leímos. Yo no vine sino a la casa de Israel, ¿eh? ¿Y cuáles son las? Dice, tengo un redil, hay otra cita, tengo un redil que no está aquí, pero va a entrar y de los dos voy a hacer uno. Esa es la casa de Efraín y la casa de Judá, pero eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Sale? Entonces, ¿cómo decía? Séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará esa Pascua. Pero ningún incircunciso puede participar de ella. Hoy quieres hacer eso. ¿Puedes llevar tu animalito y hacer esa Pascua? No, no puedes. Oye, entonces, ¿cómo te circuncidas? ¿Igual con el prepucio? Entonces, Colosenses 2:11. Por eso Pablo peleaba mucho lo de la circuncisión. O sea, aquí el pleito de Pablo era ese. O sea, no es necesaria la circuncisión, sino la del corazón y la que vienes a hacer directamente con él. Porque la circuncisión verdadera es la obediencia de los mandamientos. Y literalmente para poder cumplir está en Colosenses 2:11. Dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Quién te circuncida? El Mesías. ¿Por qué? Porque eres sepultado con él en el bautismo, el versículo 12, en el cual también fuiste resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que te levanta de entre los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados, ¿qué es pecado? Entonces, ¿estabas muerto porque eras pecador? ¿La paga del pecado? Dice, y en la incircuncisión de vuestra carne no eras circunciso porque ni los mandamientos sabías. Te da vida juntamente con él, perdonándote todos los pecados. Te perdona, te limpia. Repito, aclarando el tema. El pueblo de Israel tenía una ley, pero para ti, ¿cuál es esa ley? Debe ser la misma ley. La limpieza de pecados es por medio de muerte. Y Yeshua viene a limpiar por medio de su muerte. Para eso es el bautismo. Para que seas limpiado. Ahora, muchos dicen, yo no me bautizo. Ahora, te limpian. Vamos a hacer este ejemplo. Tú te vas a casar. Te limpio. Pero tarda 10 años en venir. ¿Sigues limpio?
Debes de permanecer limpio. Dicen, a mí me bautizaron de niño. Pues, ¿cuántos pecados tenías? Es que es ese niño. Ok, ten en mente. Porque dice en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, hay otra cita que también te dice, y ve haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo tiene Mateo. Realmente ahí no está diciendo eso, ¿verdad? Pero sí te está diciendo que vas a ir a hacer discípulos a las naciones, bautizándolos, lavándolos. Entonces, ¿a un bebé lo haces discípulo? Entonces, ¿cómo lo vas a bautizar? Dice, vas a ir a hacer discípulos bautizándolos. La palabra bautismo no es como nos lo han enseñado. O sea, la palabra bautismo refiere a la limpieza, al limpiarte delante de Dios. Entonces, ya limpio puedes acceder a Dios, pero si no estás limpio no puedes acceder a Dios. Entonces, ahora, te vas a casar, tarda en llegar, tienes que estarte limpiando y cuidando tus vestidos. Como cuando de niño te ibas a ir a la boda y te decían, pero no te ensucies, ¿no? Así. Ahora dime, ¿te has mantenido limpio después de tu bautizo? Porque déjame decirte que si cometes pecados de muerte, ya no hay que te limpie, y eso lo ves en Hebreos 10:26. O sea, hay reglas, te están limpiando, ya nos enseñó, era anualmente, entonces ya no hay anualmente, es una vez y para siempre. Entonces, ¿te puedes presentar sucio delante de Dios? Entonces ahora, esto estamos hablando de la ley de Israel. ¿Cómo le puede pagar un gentil los pecados a Dios? No existe. Pero recuerdan, dice, todas las almas son mías. El alma que pecare morirá. Y entonces, si Yeshua vino por israelitas, y lo vimos con la cananea, y entonces no vino para los gentiles. El Mesías es el de la Biblia y es israelita. Si quitas la ley, entonces dices que la ley no es para ti. ¿Bajo qué ley de sacrificio vas a ser limpiado? ¿Cómo le vas a hacer allí? ¿Bajo qué ley te vas a limpiar si dices que la ley no es para ti? Ah, pero sí tomo al Mesías que él me limpia. Y bueno, ¿y a ti quién te dijo que venía por ti? Ahí cambia toda la buena nueva que a todo mundo quieren meter en una secta, ¿no? Se acabó. Y esto es debatible, ¿eh? Así que, ahora, vamos a entrar en otro problema que se los voy a mostrar. Y que usted ya tiene solucionado, pero quizás mucha gente que nos va a ver no lo tiene solucionado. ¿El pecado cómo lo pagaban? ¿Con qué? ¿Con un animal? ¿Me pueden decir en dónde lo dice? En Levíticos. Ya lo vimos del capítulo 4 hasta el capítulo 7. Es una regla, una ley, una instrucción de cómo se paga el pecado. Ahora, ¿me pueden decir en la ley de eso, dónde dice que un hombre puede ser sacrificado por los pecados? No existe. Entonces, ¿cómo Jesús o Yeshua muere por los pecados de los demás? ¿Bajo qué ley? Ahora vamos a entender con esta cita que les voy a dar, vamos a empezar a caminar, vamos a empezar a entender el porqué de las cosas. ¿Qué es la ley que se quita? Porque dicen, es que dice que la ley ya no. Pablo estaba hablando de algo que deben de entender. ¿Cuál es la ley que se quita? ¿Y dónde dice que puede entrar un hombre a morir por tus pecados? Ahora, vámonos a Hebreos capítulo 10,
Y vamos a leer del 1 al 10 para poder entender esa encrucijada. A varios les he preguntado y se quedan así como que, pues, no sé. Y son cristianos de años. Son cristianos de años. No por tirarle a los cristianos, pero dices, ¿cómo crees en algo que ni siquiera te has cuestionado? A mí me decían, ¿te has cuestionado tu fe? ¿Te has cuestionado la Biblia? He cuestionado cada cosa para poder defender lo que he aprendido y que está escrito y que es verdad. Porque muchas lógicas astutas tratan de torcer las cosas. Y si tú no te pones a hacerte esas preguntas, no eres constante, te llevan al baile. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10, dice Pablo, habla de la ley. Vamos a entender qué ley está hablando Pablo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dices, es sombra, ya, no sirve la ley. A ver, si yo levanto un objeto y hay una sombra, es una muestra de lo que se está acercando, ¿no? Pero no que la ley no valga, o no que la sombra no valga, vaya. O sea, es una muestra de cómo se debe de hacer. ¿Qué le decía? Repite lo que estás viendo, Moisés, repítelo acá abajo para que vean el santuario, así va a ser. Ese santuario no vale. O sea, ay. Entonces, dice, esto es la sombra de los bienes venideros. Es un bien que te va a hacer el Señor. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada Pascua, hacer perfecto a los que se acercan. Cada año para la Pascua se ofrecía un holocausto, se ofrecía un sacrificio, pero dice que no, cada año hacer perfectos no los hacía perfectos, entonces de otra manera cesaría de ofrecerse. Es lo que está hablando de la ley sacrificial. Pues los que tributan este culto limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, esa ley es la añadida por la causa de las ¿qué? Así dice Gálatas 3:19, por las transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Pues transgresión a la ley. ¿Y cómo pagabas? Aquí están de la mano. O sea, no existe otra manera. Entonces Pablo está explicando, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en el mundo? Y estamos en el 5, 10:5. Si tú te fijas en tu Biblia, trae una referencia en Salmo 46 al 8. Porque esto fue dicho por el salmista. Es un libro de instrucción. Si bien entienden, el salmista habla del Mesías. Entonces, cuando el Mesías habla de que no dejarás mi cuerpo en el Seol, dicen en el infierno, no es infierno, en la tumba, ¿me vas a levantar? Exactamente, alma en el Seol y que el cuerpo se corrompa, que se pudra, ¿me vas a levantar? Estaba hablando del Mesías. Es un salmo mesiánico. Así como este salmo es mesiánico, el capítulo 40, versículos 6 al 8. Por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién entró al mundo? El Hijo de Dios. Sacrificio, hoy, sacrificio de animales y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado. No te agradaron. Esto está en Salmos. Por eso Pablo está explicando, a ver, ¿a qué vino Yeshua? A cumplir esto. Yeshua está diciendo, me preparaste a mí. Yeshua está diciendo, entonces dije, aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No decía, vengo a hacer mi voluntad, no, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Como en el rollo del libro está escrito de mí.
¡Wow! Diciendo sacrificio y ofrenda. ¿En cuál libro? ¿En cuál rollo? En el Salmo 40. Dice, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen. Está entre paréntesis porque Pablo está... Para mí la carta de Hebreos fue escrita por Pablo. Punto, se acabó. Dice así entre paréntesis, las cuales se ofrecen según la ley. Ya lo vimos, Levíticos 4 hasta el capítulo 7. Es una ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último, hasta que la simiente verdadera venga. ¿No dice Gálatas 3:19? Quita lo primero para establecer lo último. ¿Eso último qué es? Su sacrificio de él. Entonces aquí entra ¿y dónde se acepta un sacrificio de humano? Porque dijo, yo vengo a hacer tu voluntad, y eso fue un plan entre él y su hijo. Por eso dice Isaías que le plació a él sacrificarlo a él, azotarlo a él. Lo preparó y lo introdujo al mundo para venir a morir por las infracciones a la ley de su papá, a la ley de los mandamientos. En esa voluntad, dice el versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez y para siempre. Entonces, ¿para qué vino? Para pagar tus infracciones. Una vez y para siempre. Recuerdo que alguna vez le hice esa aclaración a una persona y me dijo, o sea que nada más a eso vino. O sea, meditando lo grande que es. Porque no comprende dónde está pasando. Dice, o sea que me vas a decir que nada más a eso vino. Si te parece poco, bueno. Entonces repito, ¿qué es la Pascua? Es la fiesta número 1 de las 7 fiestas que Dios puso. ¿Sí? Dice, en el primer mes, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es para el Señor. Es un sacrificio para Él. Eso se sigue celebrando. Obviamente ya no con el animal. La Pascua, la palabra Pascua viene, obviamente, ahorita lo voy a explicar. Viene de la palabra hebrea Pesaj. Entonces, dices que la fiesta, vamos a celebrar Pesaj, o sea, es Pascua, ¿vale? Cuya raíz significa saltar encima, pasar por encima, ¿sí? Pasar por alto. Entonces, ¿cuál fue la promesa de ese cordero pascual? Que iba a pasar, iba a saltarlos. Iban a sacrificar a un animal en la Pascua, iban a embarrar en el dindel, en las orillas de las puertas, con la sangre. Y quien no tuviera esa sangre, iba a entrar el ángel de la muerte y iba a matar a su primogénito. Entonces, ¿para qué es la Pascua? Para que te brinque. Para que no te llegue a ti. Dios promete salvación por medio de esa Pascua. Ahora, ¿cuál fue el cordero que se ofreció? Ahora entra ahí ya ahora lo entendemos diferente, ¿no es cierto? Entonces, la Pascua que nosotros celebramos, ¿sí? Nosotros estábamos esclavos de todos los pecados, infracciones que teníamos ante la ley, y esa es la ley, esas las infracciones que clavó en la cruz. Porque el Mesías es nuestra Pascua de nosotros. Primera de Corintios 5, capítulos 5, versículos 7 al 8. Fíjense las palabras de Pablo. Dice así, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la levadura? La que ya ves que salieron con panes sin levadura. Esa es la otra fiesta, pero bueno, no vamos a hablar de las fiestas. Para que sea nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es en el Mesías, en el Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, quiero decir algo bien claro. Normalmente te dicen, esa carta para quién es? Para los corintios, ¿no? ¿Y tú eres corintios? Entonces, ¿por qué te la cuelgas tú? Porque lo hacen ver como que es
son gentiles. No me estás entendiendo. ¿Sí? Sí, ok. Es contestando. El libro de Levíticos, ¿para quién fue escrito? Para los Levíticos. Entonces, ¿para nosotros? Si está escrito en las escrituras, quiere decir que para los santos también. Es que muchas veces dicen, es que la ley de los Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios son para el judío. Y la ley no es para nosotros. Así dicen, es para el pueblo de Israel. Todo lo que comer cerdo y abstenerse de cosas, porque eso sí te lo dicen hasta tu test, ese que estabas haciendo. Dice, ¿qué es lo que no pueden comer los judíos? Pues el cerdo. Y eso es para judíos. A ver, espérame. Eso se lo dice. Entonces, el libro de Levíticos nada más escoges tú lo que tú quieres y lo demás no. Y entonces, ¿quién te dijo? Si eso es para el pueblo de Israel, ¿quién te dijo que esta carta es para ti? O sea, nada más agarras lo que te conviene, o lo que te gusta, o es que es promesa porque está en el Nuevo Testamento y ¿quién dijo que era para ti? ¿Dónde te añades? ¿Dónde te añades? Si una cosa entra todo, ¿eh? Porque dijo Yeshua, nada va a ser quitado de la Torah, ¿eh? O sea, de los primeros 5 libros ni de los profetas. Dice, no vine a quitarlo, todo se va a cumplir. Entonces tienes que obedecerlo. Entonces, si tú estás haciendo lo que no debes de hacer, es que eso es para los judíos. O sea, quítate ya eso de que es para los judíos. Ya lo demostré, que una misma ley es para todos. Y que si tú te vas a añadir a hacer, es más, los cantos que se escuchan. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Eso lo oí desde niño. Entonces, ¿eres o no eres pueblo de Dios? Sí, pero soy pueblo gentil. Ah, caray, ¿eso cómo es? ¿Y eso dónde sale? Yo no soy de ninguna tribu, yo soy la iglesia. Ah, caray. La palabra iglesia no quiere decir que es otra cosa. La palabra iglesia refiere a conjunto de gente. O sea, tú eres el conjunto de gente. O sea, no. O sea, no se viene a casar con gentiles, ¿eh? Se viene a casar con Israel, con la novia, no con gentiles. O sea, no va a desechar a Israel y va a ponerse. Ahora ya iba a meter otra encrucijada, pero no. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo? Entonces, límpiense de esa vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Hay que celebrar la fiesta, sí o no? No con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Nos está mandando a celebrar porque la Pascua la Pascua para nosotros es el Mesías, para que nos salte y no nos toque la muerte. Es el Cordero Pascual para nosotros. Y Yeshua cumplió con todos los requisitos. Y eso lo he estudiado y se los he pasado en Pascua. Y en la próxima Pascua lo voy a volver a hacer y se los voy a volver a explicar cómo Yeshua cumple todo como un Cordero Pascual efectivo. Entonces, si para ti no hay ley, entonces no tienes cómo pagar los pecados para con Dios. Y la misma ley del judío, como le llamas, que es Israel, también es para ti. Y si tú sí aceptas a Yeshua o a Jesús o a Jesucristo, como le quieras llamar, tienes que añadirte a ser pueblo. Y ya se los he demostrado con Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, y con Pedro, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz, y nos llama pueblo. Pero ahora, hasta aquí voy a dar, y el viernes voy a iniciar con las 2 casas. Ahora sí, hasta aquí quedamos con la buena noticia es esa. Ya entendimos el sacrificio, ya entendimos el evangelio. Vamos a explicar el evangelio posterior de entender las 2 casas de Israel. Para que ya entendiendo las 2 casas de Israel van a entender para quién es el evangelio. Hasta aquí, escucha, oh Israel, las buenas nuevas de salvación. Ahora, ya entendiendo qué es pecado, que es infracción ante la ley de Dios, ya entendiendo a qué vino Yeshua, a cumplir la ley sacrificial, que era temporal hasta que viniese Él, para hacer un sacrificio de una vez y para siempre. Ya entendimos eso.
Ahora vamos a adentrarnos a lo que refiere a las dos casas que son de Israel, que se dividió en dos, que es Efraín y Judá. ¿Sale? Pero eso lo vamos a ver en Sabbat, el viernes. Así que por hoy, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.